En este vídeo se va a tratar, dentro de lo que es el derecho civil y las sucesiones, diversos temas, como son, primero, el contenido del testamento. Vamos a ver las reglas aplicables a la designación del heredero y legatario y la institución del heredero y legatario. También su interpretación del testamento, la revocación del testamento y sus formas, y la invalidez de las disposiciones testamentarias. El primer apartado va a tratar sobre el contenido del testamento. En cuanto al contenido del testamento, lo cierto es que no hay ninguna limitación para que el testador ponga lo que quiera. Por tanto, el testador puede poner como contenido lo que desee, y por eso lo esencial es la designación del heredero. Y también hay que atribuir legados. La diferencia entre heredero y legatario es que el heredero es a título universal y el legatario es a título particular. Y luego puede haber otras disposiciones típicas, como puede ser el reconocimiento de un hijo. Las reglas aplicables a la designación del heredero y legatario son diversas. La primera de ellas está relacionada con la designación personalísima efectuada por el testador y que no cabe la delegación. Tiene una excepción, que es la posibilidad de dejar esa posibilidad de mejora al cónyuge. Y la segunda regla aplicable es la certeza del designado. Esto daba lugar a supuestos en los que resultaba un tanto ambiguo, y se hace una referencia al artículo 750, que dice: toda disposición en favor de persona incierta será nula. Por tanto, si es incierto, pues va a ser declarado nulo. El designio heredero a una determinada persona sin especificar su nombre es una idea cierta, si se puede llegar a saber quién es esa persona. Y puede haber también error en la designación y no se puede considerar viciado, porque si es subsanable y hay información que permite saber quién es el designatario a pesar de la equivocación en la designación nominal, pues no se va a considerar viciado y va a seguir adelante. Lo importante es que siempre se pueda analizar y se pueda ver quién se ha designado como heredero. Hay unas designaciones también genéricas, como puede ser designación de heredero a favor del alma o disposiciones a favor de los pobres, que esta segunda es poco frecuente, y la primera era mitad para la Iglesia y mitad para los laicos. Otra designación genérica es en favor de los parientes del testador, que la fórmula de solventarlo es que se entiende hecha en favor de los más próximos en grado. También tenemos que, si no se dice nada en cuanto a la cuantía que corresponde a cada heredero, pues heredan partes iguales. Y luego hay designación sujeta a condición, que para que te designen como heredero hay una condición. Por ejemplo, ponemos la condición de que te nombro como heredero siempre y cuando no contraiga matrimonio la viuda. Pues esa cláusula a día de hoy sería ilícita porque afecta a la libertad personal del heredero. Por lo tanto, la cláusula, si es contraria al orden público o a la moral, pues no se considera por no puesta. El heredero puede estar sometido a término o a modo. El término es el momento desde el cual se adquiere la condición de heredero. Tiene un problema, por ejemplo, te nombro heredero, pero a partir de que cumples 21 años y ahora tiene 14. ¿Qué se hace durante esos 7 años? Pues se dice que se aplican las reglas de la sucesión intestada, toma sucesión de los bienes quien corresponda, pero con la condición de conservar los bienes hasta que llegue ese término. Se trata de un heredero provisional hasta que se llegue el día en que el heredero cumpla 21 años. O el heredero puede estar sometido a modo, que es decir, a una carga, y muchas veces son difíciles de perseguir. Una vez que adquiere el bien, pasa del tema porque realmente esa carga solo le importa a la persona difunta y está bastante regulado. Se puede empezar por el 797 del Código Civil. En cuanto a la institución de heredero y legatario, destaca el artículo 764, en el que se dice que el testamento será válido aunque no contenga institución de heredero o ésta no comprenda la totalidad de los bienes y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar, etc. Por ejemplo, nombrar 2 legatarios de ciertos bienes en un testamento. El testamento sería válido y sobre el resto de los bienes se aplicarían las disposiciones de la sucesión intestada, el orden de parientes. Es importante caracterizar al heredero porque, si no,
hay que ver que en el testamento se derive que es el sucesor a título universal para que pueda intuirse mínimamente. Hay que saber quién es el heredero. Por ejemplo, te nombro heredero de mi casa y el resto de bienes nombro herederos a 20 personas. Pues en estos supuestos, si lo es de cosa cierta, se considera legatario, aunque se haya dicho heredero. En definitiva, es comprobar si una persona se designa para que adquiera una sola relación jurídica, legatario, o el conjunto, una parte del conjunto de esas relaciones jurídicas, heredero, es decir, ver si es heredero o legatario. Hay unas disposiciones atípicas que están reguladas pero no son propiamente sucesorias, como puede ser el reconocimiento de afiliación o el nombramiento de tutor. La interpretación de testamento. La interpretación consiste en que hay que indagar en la voluntad de alguien que ha fallecido. Primero, hay que tener en cuenta la preponderancia de la voluntad real del testador y esto implica que hay que buscar la voluntad real. En los contratos había voluntad unilateral, la cual ya era plasmada en el documento, pero aquí lo que predomina frente a las palabras es la voluntad del testador. Hay mucha jurisprudencia que considera que esta idea es subjetiva, da igual lo que dijera el testador posteriormente a la realización del testamento, pues nosotros buscamos la voluntad real en el momento que se produjo la manifestación de voluntad testamentaria y no las posibles ulteriores ideas si no se disponen en un testamento. También hay medios de interpretación, como puede ser la superación de la mera literalidad en busca de la voluntad real, que puede ser que las palabras no respondan a lo que el testador quería, o puede haber interpretación a través de medios extrínsecos que sirve para comprobar la voluntad. Y para ella es importante que esté fechado y la acreditación de otros indicios. Esto valdría menos si los indicios son muy posteriores o anteriores a la fecha en que se realizó el testamento. También hay una integración del testamento. ¿Cabe integrar las lagunas que existan en el testamento? Pues la idea primera es que no. Si en un testamento hay algo que no está regulado, se aplicará la sucesión intestada, pero no cabe integrar la voluntad testamentaria porque es un elemento formal, personalísimo y cerrado, de forma que un tercero no puede integrar. Pero se dice que no es cuestión de integración, sino de interpretación. La idea es que integración no, pero interpretación integradora de su voluntad sí. Pero ¿dónde está el límite? Hay que analizar caso por caso. En cuanto a la revocación del testamento y sus formas, hay que decir que todo testamento es revocable. Así se establece en el 737, apartado segundo, que dice: se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras y aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no la hiciere con ciertas palabras o señales. Aquí se describe la unilateralidad e irrevocabilidad. Es lo que produce que no sean admisibles testamentos como los mancomunados, dado que fallaría esa revocabilidad, aunque sí que son admitidas en el ámbito autonómico y en el derecho comparado. En cuanto a la revocación expresa, pues se regula en el 738 del Código Civil. Esta revocación expresa exige las solemnidades propias del testamento. Lo que pasa es que sí que se ha dicho que las solemnidades para revocar no tienen que guardar la misma forma testamentaria que el testamento que se revoca. Por ejemplo, si hay un testamento hológrafo, se puede revocar por una revocación notarial. Incluso también vale la mera revocación, es decir, no ordenar a la vez la sucesión de esa persona, sino limitarse a decir que queda sin efecto. Es la forma pura de revocación expresa. Y también está la revocación tácita, que en ella se ordena una nueva forma de sucesión. Supone la elaboración de un nuevo testamento. ¿Cabe la coexistencia y no puede interpretarse tajantemente que el Nuevo Testamento tiene que expresar la voluntad de subsistencia del inicial testamento? Pues la tendencia natural es no considerar la subsistencia. Tiene que derivarse claramente del testamento para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si alguien va varias veces al notario, supongamos 3, que va 3 veces, pues la del tercer testamento deja sin efecto al segundo, y esto hace que reviva el primero. Es frecuente que haya personas que acudan varias veces al notario. También, por ejemplo, imaginemos que se rompe el sello, pues esto provoca la presunción de revocación derivada de ciertas alteraciones del documento. Y también hay algunas cláusulas que son revocables, como podría ser el reconocimiento de un hijo. En cuanto a la invalidez de las disposiciones testamentarias, tenemos que decir que
la invalidez de los testamentos es casuística. No ocurre como en los contratos, donde hay una serie de categorías y se aplican genéricamente. Aquí hay que ver caso por caso. No existe la distinción entre anulabilidad y nulidad. Lo único que hay es la nulidad. La anulabilidad no encaja porque se trata de proteger a quien padeció un vicio en la realización del contrato, que puede denunciar o no dicho vicio. Y el único legitimado es quien padeció el vicio. Por ejemplo, no se puede legitimar al muerto, al causante, para después de muerto anular el testamento. El problema a veces es analizar si estamos ante una nulidad total o parcial, pero lo importante es que no hay anulabilidad y nulidad, sino simplemente nulidad. ¿Cuáles son las causas de invalidez? Pues hay causas de nulidad que pueden ser falta de capacidad del testador, inobservancia de las formalidades. En cuanto a falta de capacidad del testador, por ejemplo, sería el testamento de un niño de 12 años. En cuanto a la inobservancia de las formalidades, sería un ejemplo no firmar un testamento hológrafo. Otra causa sería otorgar un testamento cuando concurren los vicios del consentimiento, pero que se combaten sin necesidad de hablar de anulabilidad teniendo un nuevo testamento. Otra causa sería infringir las prohibiciones legales que afectan, por ejemplo, a la unilateralidad, y también omitir o infringir todo el sistema de legítimas del Código Civil, por ejemplo, 1/3 de los herederos forzosos. Habrá que ver si en cada una de ellas ello afecta a la totalidad del testamento, para ver si queda sin efecto o no. Lo que tiene que primar para determinar la nulidad total o parcial es la voluntad del testador. Sería nulidad parcial si el testador quisiera que se mantenga el resto del testamento. Sería nulidad total si el testador no quiere que el resto de disposiciones testamentarias no tendría sentido. La tendencia es la de conservar en la medida de lo posible el testamento, aunque haya una parte que quede sin efectos. Hay que intentar observar esa voluntad. En cuanto a la acción de nulidad y convalidación del testamento, hay una acción de nulidad que el que solicite la nulidad del testamento, la nulidad del testamento puede ser cualquiera, hay que ir caso por caso. No cabe instar la nulidad de un testamento si previamente se ha administrado por el que trata luego de anular su validez. Declara la nulidad de un testamento. Si es total, se abre la sucesión intestada y el orden de sucesión de parentesco establecido en el Código Civil. En la parcial, aquello que se ha anulado se regula entonces por la sucesión intestada, de manera que una parte sería testada y la otra intestada. Otra posibilidad es que reviva un testamento anterior. Si se declara la nulidad de un testamento que revocó otro antes, el testamento que en su día fue revocado revive. El testador limita la facultad de impugnación del testamento, es frecuente. Por ejemplo, esta es mi voluntad y el que impone mi testamento por la razón que sea, se le priva de X cosa. Para evitarlo dice que aquel que cuestiona la legalidad del testamento tiene como consecuencia el quedarse sin herencia. Hay una regla, que es la del 675 del Código Civil, donde se prevén supuestos de nulidad por vulneración de una norma imperativa. Está pensado sobre todo para las legítimas, en las que el testador ordena una herencia de una determinada manera y además parte de los bienes. Es que puede ocurrir que con eso se esté vulnerando las legítimas. Y lo mismo ocurre con la vulneración de norma imperativa. Si alguno de los herederos forzosos insta la impugnación del testamento, lo dejó la legítima estricta. Con esto no vulnero ninguna norma imperativa, porque a lo que tiene derecho es a la legítima estricta, a nada más. Y en cuanto a la convalidación, llega a convalidarse sobre todo si nadie impugna en plazo. Está la idea de conversión, destacando el artículo 715 del Código Civil, donde se dice que aunque no valga como cerrado, puede valer como hológrafo. Es un supuesto específico de conversión, en donde no vale como cerrado, porque el notario no ha cumplido con las exigencias, pero como es autógrafo y está formado en fecha, pues vale como hológrafo. Y hasta aquí llega el final del vídeo.